Los y las dejamos. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué ¿Qué tal? me Buenas tardes. cuentan? Yo muy contenta. Bueno, bien. ¿El resto? Muy bien, Bueno, todo bien. Todo bien por acá. muy bien, me alegro mucho. Me alegro mucho. Em, Comenzamos hoy dos cuestiones. En primer lugar, porque va a ser una clase. em, Esta es como la anteúltima, es la anteúltima clase. La idea es que podamos, siempre que podamos tener las cámaras prendidas, mejor, así yo les voy viendo las caras y también tengo una interacción más dinámica con ustedes. Tenían un trabajo en el foro, una consigna a partir de un texto, de un cuadernillo que tiene algunas nociones centrales o sea, o las nociones centrales de la división sexual del trabajo del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, escrito con colaboración de Nora Goren, que es quien estuvo acompañándoles en la primera clase. ¿Pudieron leer ese cuadernillo? ¿Pudieron pensar alguna reflexión en torno a lo propuesto en el foro? Yo sinceramente no lo leí todavía, estuve con días muy agitados y ocupados y la verdad que no lo hice. Pensaba hacerlo este fin de semana o esta semana, Bien. sinceramente. No, está bien, hay que ser sinceras, es importante. Eso para que yo tenga la brújula de hacia dónde ir o cómo encarar la clase, porque si no, no voy a llegar a permear. Carolina, ¿tenés la mano levantada? ¿Puede ser? Sí, espero que no se corte porque estoy con muy mala señal. No sé si se me escucha bien. ¿Te escucha bien? ¿Te ves congelada? Capaz apagá la cámara mientras hablas, así te Vale, escucho. ahí está, sí, porque se me corta. Bueno, sí, lo estuvimos leyendo, somos el grupo 27 y bueno, lo leímos, no te voy a mentir, no fue tan en profundidad, pero lo leímos. Y establecimos algún tipo de reflexión breve. Bien, ¿querés contarnos qué pensaron? Sí, la tengo escrita, no sé si querés que la lea Sí, o, como prefieras. bueno. Bueno, es más o menos lo que pensamos, pero está más ordenado. Bueno, entre las tres fuimos armando y pusimos. Las mujeres, si bien hoy en día gozamos de algunos derechos, como por ejemplo el acceso al trabajo y al estudio, aún somos parte de esa sociedad a la que se juzga por su desempeño. Vivimos en una ambigüedad constante en términos de desempeño, donde si nos desempeñamos como buenas profesionales, la sociedad nos adjudica el título de malas madres, quienes somos madres, o de haber conseguido el éxito por otros méritos, como Creo que se nos fue Carolina. No sé si hay alguien del grupo 27 que quiera. ahí volví, no sé, Ahí está, sí, ahí te vemos. no sé hasta dónde se escuchó. Yo escuché hasta la parte de que a veces se las tiene en cuenta o que se logra, las mujeres logran cosas por otros medios. Ah, está bien. Después de Por Manuel. otros méritos, como si no nos lo mereciéramos por nuestra capacidad intelectual o proactiva. Y por otro lado, también somos juzgadas si priorizamos las crianzas y los quehaceres domésticos, tildadas de mantenidas o de cómodas o de personas sin ambiciones. Estas situaciones generan graves impactos económicos, ya que no podemos dedicar el mismo tiempo a buscar la fuente de ingreso familiar que por ahí sí los hombres que no tienen, algunos no tienen este tipo de responsabilidades sobre la crianza y
y los quehaceres domésticos. Y muchas veces este motivo es el causante de no poder reconocer o reconocernos nosotras mismas y renunciar a muchos tipos de violencia de género, específicamente la económica y la psicológica, porque estas situaciones nos van debilitando la autoestima y las posibilidades de crecimiento económica que se nos niegan muchas veces por estas situaciones. Bien, perfecto. Muy bien, me parece ahí que ustedes incorporan algunas cuestiones centrales que tienen que ver con la violencia simbólica, con la violencia material, la violencia económica, ¿no? El ámbito de lo privado, en realidad el trabajo doméstico, ¿no? Esas concepciones y las propias cuestiones que hacen a la trayectoria, ¿no? De las mujeres en el mundo del trabajo que muchas veces tiene que ver con esto de la cuestión simbólica que hablamos bastante en la clase anterior, respecto al poder hacer. Me parece que está bueno que recuperen eso, que son cuestiones como bastante centrales. Así que gracias Carolina y Grupo 27. No sé si hay algún grupo o alguna persona más que Gracias. quiera contarnos. No, yo quería decir, hola, buenas tardes, que quizás hubo también un malentendido, por lo menos por mi parte, pensé que el trabajo lo hacíamos en clase, que nos tomábamos un tiempo para dividirnos en grupos, reflexionar y hacer la puesta en común, porque el cuadernillo lo tuvimos el lunes, entonces dije, bueno, va a ser una actividad de la clase. Tal vez pasó eso Bien. también. Bueno, me parece muy bueno en realidad porque no lo había pensado, la verdad, pero esto de, de ir programando los docentes tenemos, o todas las personas, ¿no? Vamos programando y reprogramando a medida que van pasando las cosas, y si la mayoría de los grupos no pudo hacer la actividad, nos podemos tomar unos minutos hacia el final de la clase para poder hacer este trabajo que propones, me parece que está bien, porque el texto el cuadernillo, es un insumo fundamental para este módulo, ¿no? O sea, yo si les tuviese que decir en qué concentrarse, este cuadernillo es importante porque hace un resumen práctico, sencillo de comprender y bastante específico respecto de, el tema del módulo. Así que haremos eso si nos da el tiempo. Bueno, entonces comenzamos. Hoy teníamos un texto, voy a ver cómo se llama, porque como siempre mi memoria es bastante mala, que se llama Chicas como tú, género, clase y trabajo en la Argentina reciente, un balance desde la historia social, que es un texto de 2020, es un texto de Andrea Andújar y Débora de Amato, que son dos son argentinas, son historiadoras, ¿no? Tienen ahí una trayectoria bastante importante en investigaciones de este tipo y trabajan género también, así que la idea es que podamos, el texto lo pudieron leer. Bien, ¿El yo texto no era el cuadernillo? no, porque además había un texto para la clase que es el de Andújar. O sea, el Ah, cuadernillo pertenecía a la clase asincrónica y el de Andújar y de Amato para la clase sincrónica. no lo Ah, vi, ¿no estaba? Bueno, no. voy a chequear el campus. Voy a chequear el campus. Ah, ok. Ahí me aclaran que es verdad que no está subido. Bueno, chequeo el campus y lo subo, así que, bueno, voy a empezar con el texto como si no lo tuviesen, que literalmente no lo tienen. Em, Vení, Voy a Upa. presentarles el Power. Sí. Vení, vení, Upa, vení, Upa, vení. Ah, Vení. voy a silenciar a Cecilia porque si hay algo que no queremos es que capaz insulta a su mascota y sale para todo el mundo. Ahí va. Están viendo mi pantalla, sí, está bien. Bien. Cualquier cosa, cualquier duda, me interrumpen, me consultan. Yo siempre hago, en general, suelo hacer una presentación de texto bastante ceñida al texto en sí,
presentando lo que las autoras refieren sobre el texto. En este caso, yo decía que es un texto que lo que hace es, no sé si lo dije ya, ¿no? Pero lo que hace es poner en eje algunas cuestiones relacionadas a la historia, porque ellas son de esa disciplina. Entonces, lo que vamos a buscar ahora con este texto es hacer algún tipo de recorrido, un tipo de recorrido que nos deje ver desde la perspectiva de género qué cosas estuvieron viendo en relación a la historia. Ese texto es sobre la historia más bien reciente de Argentina. Ahí lo que ven en la filmina son cuestiones específicas que las autoras van a buscar dentro del texto, ¿no? Porque lo que nos van a decir es que en las últimas décadas en nuestro país, las historiadoras se comprometieron hacer su análisis desde los estudios de género y contribuyeron, algunas historiadoras, ¿no? Contribuyeron al crecimiento y al cambio de la forma en que se aborda este tema y la forma en que se aborda la relación entre historia, género y mujeres en relación al trabajo, un poco haciendo lo que otras posturas u otros estudios y disciplinas hicieron desde los años 60, 70, que es desafiar la mirada androcéntrica, ¿no? La mirada que pone el centro en los hombres como sujetos universales, y esto que veníamos sosteniendo y que ustedes vieron en el primer módulo, tratando de poner énfasis en cuál fue la importancia, cuál es la importancia de las mujeres en la sociedad y cómo han evolucionado los roles de género y la desigualdad y qué relación hay entre el trabajo y la desigualdad desde la mirada histórica, desde una mirada histórica, mirando específicamente, dicen las autoras, que no son, como ya sabemos, las mujeres un grupo homogéneo, sino que fueron desde diversos lugares influenciando cuestiones que vamos a ver a lo largo del texto relacionadas a su clase, su raza, su etnia, la generación, ¿no? A la que ellas fueron perteneciendo y su anclaje entonces en la historia y en los procesos políticos y sociales relacionados con con el trabajo. Entonces, en ese sentido, lo que dicen las autoras es que la perspectiva historiográfica con una mirada de género abordó mucha cantidad de temas en los últimos años, hizo un énfasis en la política, en la cultura y en el trabajo, y en este texto lo que ellas van a hacer es ir mirando cómo las relaciones se fueron sucediendo a través del tiempo y cómo se fue revitalizando, dicen ellas, revitalizando el enfoque de la historia social y cómo se fueron poniendo en discusión a lo largo del tiempo nuevas perspectivas. El artículo de las autoras va a ir, digamos, va a analizar desde el periodo de 1960 hasta la primera década del siglo XXI y un poquito más, ¿no? Como algunas cuestiones, incluso ya hacia el final, llega hasta 2016 y episodios que tienen ya que ver con la llamada marea verde. Como siempre, yo destaco algunas cuestiones que el artículo señala, que las suelo llamar premisas del artículo, las cuestiones que el artículo o las autoras van a hacer hincapié, que tiene que ver con, básicamente, que la perspectiva feminista tiene un papel esencial en la comprensión para comprender de manera completa la historia de la clase trabajadora, porque lo que hace es arrojar luz, echar luz, dejarnos ver la influencia que tiene el género como ordenador de la vida y como en términos de la formación de la identidad de clase, ¿no? Esto que decíamos, yo creo que lo decíamos la clase pasada, yo lo decía, de que es muy difícil pensar la identidad de las personas sin pensar en el género como algo constitutivo de la identidad de las personas
y sin pensar en el trabajo como otra de las cuestiones constitutivas de la identidad de las personas, ¿no? Y lo que van a decir es que el enfoque feminista nos va a dejar ver cómo las cuestiones de género son fundamentales entonces en la experiencia y en la historia de la clase trabajadora y en cómo se van a ir desarrollando y ordenando, incluso socializando y ordenando sus luchas o la forma de repertorios a lo largo del tiempo. Bien. El texto, bueno, va a servir este Power porque si no está en el campus, entonces no lo pudieron leer, un poco para ordenarles. El texto tiene una introducción, 2 secciones, que no lo voy a repetir, pero está puesto acá, y tiene unas conclusiones finales, ¿no? Porque un poco las autoras lo dividen de esta manera y explican que lo que pasó en la historia, en la revisión histórica de Argentina, es que siempre se enfocó la revisión histórica en la clase trabajadora, em, pensando en la clase trabajadora varones y teniendo un detalle en algunos eventos cruciales, como el Cordobazo, en los que la clase trabajadora y otras identidades estuvieron involucradas, más que nada, bueno, esto es segunda mitad del siglo XX, ¿no? Entonces tenemos algunos procesos como muy importantes, como el Cordobazo, el movimiento clasista, la represión en la última dictadura militar, que fueron revisando la posición de la clase trabajadora en los últimos años, y en principio ellas dicen que las variables de género no fueron profundizadas, no se miró dónde estaban las mujeres, qué estaban haciendo, cómo participaron, cómo participaban, y a partir de hace algunos años se volvió sobre la historia y empezaron a revisar esa dimensión. Y en primer lugar van a destacar que, como ya lo decíamos, la incorporación masiva de las mujeres de sectores medios al mercado laboral desafió de alguna manera la idea tradicional de que las mujeres pertenecen al ámbito doméstico. Esto que decíamos, la clase anterior. Y la presencia de las mujeres en sectores de producción que antes eran absolutamente masculinos, como la industria, la automotriz, creo que mencionan el trabajo naval, el trabajo gráfico, de los gráficos, se pudo empezar a ver que tuvieron las mujeres un lugar central en la renovación sindical, ¿no? Tuvieron un papel importante. De hecho, ahí yo me sé mejor la historia de una de las dos, pero está la negrita Villaflor, no sé si les suena, una de las, creo la prima de Azucena Villaflor, que fue madre de Plaza de Mayo, no, perdón, que fue detenida y ya falleció. Y su prima también, la negrita Villaflor. La negrita Villaflor fue una sindicalista gráfica los gráficos bonaerenses y tuvo un papel bastante predominante en esa historia, ¿no? En el marco también de los años de dictadura militar, ella desapareció, fue una de las 30.000 detenidas desaparecidas. Entonces, por un lado, lo que va a hacer el texto es mirar esto que tiene que ver con la parte más obrera, anterior a la dictadura militar, y la parte de la posición y dónde estaban las mujeres durante la dictadura militar, las mujeres trabajadoras, ¿no? Siempre con el eje del trabajo. Y en segundo lugar, pensando ya en otro contexto que tiene que ver con un contexto de radicalización política y sindical, pensando en la etapa neoliberal de Argentina, pensando en dónde estaba el movimiento sindical, las nuevas formas que surgieron a partir de los 2000 relacionadas a
los nuevos repertorios de acción, esto de la confrontación, el corte de ruta, el piquete, ¿no? Como toda esta historia, va a ser la segunda parte de este texto. Y también algo que se ha visto que ha sido la salida de las mujeres trabajadoras a las calles a partir, más que nada con la 2015, ni una menos, ¿no? El paro de mujeres trabajadoras y lo que se sucedió en torno a años muy recientes, ¿no? Hace menos de 10 años, lo que, lo que estoy comentando. Lo que además, como para contextualizar el texto, van a estar pensando las autoras es mirar casos específicos, como yo decía antes, la historia de los trabajadores se ha centrado en casos capaz que son muy significativos para la historia bastante reciente de Argentina. Y lo que van a hacer es también ellas mirar casos específicos como el cierre de los ingenios azucareros en Tucumán, creo que esto, 1965, 1966. ¿Cuál fue la respuesta a ese vaciamiento? ¿Dónde estuvo la clase trabajadora azucarera y los sindicatos, ¿no? En cómo se posicionaron y qué planes de lucha fueron llevando. Y lo que ellas van a encontrar respecto de, por ejemplo, esto, que son algunos casos, creo que ya, ahí va, ya estoy en esta, algunos casos que ellas van a ir poniendo en el tapete, tiene que ver con la presencia de las mujeres, ¿no? Las mujeres lo que van a decir ellas es que desempeñaron un papel fundamental, no solamente en una cuestión más bien cercana, como conocemos que o cuál es la idea de que las mujeres actúan, que tiene que ver con un papel logístico, como lo que sabemos que pasa, que es cocinar para todos, quedarse con los chicos, etcétera, y marchar, sino también pensando en la represión estatal y en en el enfrentamiento que las mujeres tenían, ¿no? Un poco para dar cuenta de que las mujeres participaran activamente de esa lucha por sus derechos, ¿no? De hecho, va a mencionar el asesinato de de una mujer, de Hilda Guerrero, que tiene que ver con un asesinato en el marco de una represión que creo que fue acá, fue en provincia de Buenos Aires, en Bellavista, y que se convirtió de alguna manera, Hilda, en un símbolo, ¿no? Por la resistencia contra el régimen militar, ¿no? Como cuestiones que van apareciendo, esto ya situándonos en la dictadura de Onganía, como para estar en tiempo, que es esto que yo decía, 1966, 1967. Después, las mujeres, lo que van a decir las autoras es que protagonizaron siempre otras luchas obreras contra la dictadura, contribuyendo a ampliar los alcances de las protestas, ¿no? Con otro tipo de, de ampliación y con otro tipo, bueno, justamente de alcance, y ponen algunos ejemplos, los ejemplos de los trabajadores portuarios, los ejemplos y acá está puesto, del cordobazo, del tucumanazo, del mendozazo, y los lugares que fueron aproximadamente en estas fechas, porque tuvieron, en las fechas que están en la filmina, porque tuvieron una duración en algunos casos más larga, y el lugar que ocuparon, por ejemplo, algo que conversábamos en la clase anterior, las maestras, y en el caso, por ejemplo, bueno, esto fue mucho antes, ¿no? Pero de San Luis, y en el caso del Mendozazo, las trabajadoras de los viñedos, ¿no? El papel que tuvieron, como para empezar, el texto a mí me parece muy interesante como para empezar a situar, a mapear cuál fue el lugar de las mujeres trabajadoras, ¿no? Y dar esta entidad y tratar de alguna manera de explorar las relaciones y las prácticas que tenían las mujeres y los trabajadores en general, más allá de su lugar de trabajo, ¿no? Las prácticas que tenían en sus pueblos, en sus comunidades,
y con su pueblo y con su comunidad para después poder, en estos casos, presentar, digamos, una resistencia a la dictadura y una lucha contra o en favor de los derechos de las y los trabajadores, ¿no? Y acá hay una cuestión, incluso que ya lo mencioné hace un ratito, que las autoras postulan, que es que en general se coloca al cordobazo como un punto de inflexión, ¿no? El cordobazo es una cuestión que, de hecho, tucumanazo, mendozazo, existen después del cordobazo, pero del que se tiene una vívida memoria y un vívido recuerdo es del cordobazo, y no sé qué les parece a ustedes, acá lo podemos conversar, pero el cordobazo tiene, las autoras lo dicen, y en el imaginario también aparece así, una fuerte presencia del varón, ¿no? Como la imagen del cordobazo es una imagen del varón, del obrero, ¿no? Hay una cuestión en donde, y de lo urbano, ¿no? Del problema urbano, de la cuestión urbana, viene de la mano del cordobazo, y ahí las autoras postulan también central ver el lugar que tuvieron las mujeres, porque lo que dicen es, bueno, si bien fue ampliamente estudiado por la literatura especializada en este tipo de cuestiones, hace muy poco que el enfoque feminista pudo ahí transversalizar y poner el ojo y plantear incluso nuevas preguntas sobre el rol de las mujeres trabajadoras y de los sectores medios en lo que fue el cordobazo. Y ahí se puede, una vez a partir de estas investigaciones, se puede ver que las mujeres participaron efectivamente, tanto en la movilización industrial, en la movilización por servicios, que movilizaron con estudiantes, con profesionales, ¿no? Un poco esta mirada y poner el ojo en estas que habían sido premisas o en estas imágenes que tenemos, donde vemos las cuestiones como más masculinas y y no podemos ubicar el lugar de las mujeres. De hecho, hay una imagen, la voy a tratar de encontrar, porque siempre me cuesta bastante encontrarla, de un, hay una imagen ¿cómo es? De una marcha sindical que la encabezaba Agustín Tosco, que si uno mira la imagen completa, la voy a tratar de buscar en un ratito, cuando estén en los grupos. Si uno mira la imagen completa tiene mujeres, pero la imagen conocida está recortada para darle centralidad a Agustín Tosco y solo hay hombres, ¿no? También como para revisar y Bueno, pensar qué ahí como, pasaba. perdón, Sí, no, ahí como ves al varón, digamos, proveedor y en la esfera pública, ¿no? En la mujer no. Más adelante se van dando en la esfera pública, más allá de la reproducción, ¿no? De la mujer. total. Sí, total. Hay una cuestión, María Rosa. Es totalmente así en el sentido también de dónde está ubicada, la discusión también de dónde se ha ubicado a través del tiempo a las mujeres en la esfera pública, en las discusiones sobre poder, en las discusiones... Claro, eh, por, entonces, hay un borramiento, sí, por María Rosa, perdón. No, 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 perdón, vos. No, no, por eso digo histórico, por eso estás hablando vos históricamente, ¿no? A eso lo que debate esta autora. Obviamente, va a la dictadura militar, después va bajando eh, en el ámbito, ¿no? Del cordobazo, que es lo que pasó, y bueno, por eso este, justamente la postura de ella es cómo va después avanzando hacia las mujeres más adelante eh, en el ámbito público. Total, sí, sí, y ahí hay una fuerte cuestión de incluso cómo se las ve a las mujeres en el ámbito público o en la resistencia, ¿no? Pensando ya en términos, en esos términos y en la resistencia de la clase trabajadora y en otros tipos de luchas que tienen que ver con la resistencia, cómo se las posiciona a las mujeres, porque
suelen ser posicionadas. Hay un libro, Y cómo se le escucha también, ¿no? En el movimiento feminista, cómo se le escucha, porque a partir de eso, obviamente, van generando nuevas hipótesis, digamos, en la, diga, en cómo poder, digamos, estudiar todos los lineamientos de la región, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en Latinoamérica y qué es lo que está pasando en Argentina? Total. Sí, sí, y eso me parece central porque uno va cambiando. A ver, es la misma historia. Hay una cuestión, esto que señalan las autoras, esto es la misma historia, mirada desde un contraluz que no lo veías antes, porque bueno, la hegemonía de estudio y la mirada sobre los estudios estaba puesto en otro lugar, ¿no? Entonces hay una cuestión ahí de poder mirarlo desde otro foco, no estás inventando una parte de la historia, simplemente estás mirando algo que tal vez no mirabas y que te deja observar en términos más historiográficos. Yo no soy historiadora, yo soy politóloga, pero en términos más No, por historiográficas, eso, claro, sí, los indicadores que necesitan verdaderamente para ser analizados. Y no solamente eso, también el feminismo, digamos, la mujer. Bueno, no me quiero yo adelantar porque voy a hacer mi trabajo en eso, pero bueno, no voy a dar ideas, no, pero las bueno, van a... en otras cosas bueno, que después, bueno, después lo voy a exponer. Sí, eso me parece que ahí hay un aporte valioso en pensar eso, dónde están las mujeres en el ámbito público, ¿no? Otra de las cuestiones que las autoras van a retomar, yo ya lo dije ya algunas veces, tiene que ver con la participación de las mujeres en las luchas sindicales y también la participación de las mujeres en las fábricas o en las empresas con fuerza laboral mayoritariamente femenina, ¿no? Y ahí entra una cuestión que tiene que ver con luchas específicas que las mujeres fueron a buscar o a pedir, que tienen que ver con la igualdad salarial en su momento, el cuidado infantil en el lugar de trabajo, son cosas que ya estaban antes, o sea, que ya estaban en disputa anteriormente, ¿no? Ahí una cuestión también toda para revisar, en donde los movimientos sindicales y las trabajadoras se han dado una discusión, pero que ha parecido un poco, bastante, más oculta que otras discusiones, ¿no? No es una cuestión nueva eh, pedir por el cierre de la brecha salarial, ¿no? No es una cuestión nueva que estamos ahora pensando o lo estamos pensando hace 5 o 10 años, sino que en estos momentos las mujeres ya discutían esto. De hecho, hay otra a mí me toca mucho trabajar con sindicatos, entonces estas historias un poco me las sé. Hay una mujer sindicalista que ya falleció, que se llama María Bernaviti, y es más conocida como Doña María, que tampoco es muy conocida, porque acá hay otra cuestión de la historia, incluso, que tiene que ver con que las mujeres protagonistas no se ven, no se habla de mujeres protagonistas. Hay grandes mujeres de la vida sindical y de la vida política que no son referidas como tales. Eh, y Doña María fue la primera delegada de una fábrica de carne de Latinoamérica, la primera delegada de frigorífico Swift, eh, que tenía su base en Berisso o Ensenada. Siempre me pasa lo mismo con Berisso y Ensenada. Pero en Berisso me parece, o Ensenada. Bueno, no importa, después lo vemos. Y ella, esto fue en el 45, más o menos por ahí, en el 43, 44. Sí, es de Berisso. Berisso, gracias. Tengo un re problema con Berisso y Ensenada, no sé por qué. Porque están pegados, puede ser, pero la gente de Berisso y Ensenada me va a matar. Pero ella lo que discutía como delegada de las cuestiones que se ponían adentro de esa fábrica tenían que ver con, por ejemplo, que las mujeres tuviesen un lugar
y los varones también, ¿no? Un lugar de descanso, porque hacían jornadas larguísimas. Otra cuestión tenía que ver con que las mujeres hagan otro tipo de trabajo cuando estaban, estoy haciendo una panza, como embarazadas, cuando estaban a punto de dar a luz, que no, ese tipo de cosas. E incluso hay uno de los puntos que se piden en un paro que fue larguísimo, que se sostuvo en la fábrica, que era un aumento salarial. Y se le dio, la fábrica le terminó dando 10, en ese momento creo que eran 10, 11 centavos más a los varones trabajadores que a las mujeres, ¿no? Después, obviamente, vinieron los convenios colectivos de trabajo y es un proceso de lucha y de reconocimiento muy grande que, de alguna manera, en los lugares donde estás registrado te avalan el mismo salario por igual tarea y muchas veces falta eso, ¿no? Que es una de las patas que constituye la brecha salarial. Bueno, pero me fui bastante de tema, pero esto para contar también ejemplos, por lo menos 2 ejemplos de 2 mujeres sindicalistas, la Negrita Villaflor, Josefina Villaflor, y María Bernaviti, que no son mujeres sindicalistas conocidas, ¿no? O que se las conoce por otras cuestiones, ¿no? De hecho, María Bernaviti se la conoce como Doña María o María Roldán por el apellido de su marido. Bueno, sigo un poco más con esta primera parte, digamos, del texto, esta primera parte de la historización en la que se divide el texto, en donde decía yo que las mujeres han incorporado demandas de género a sus luchas. Y lo que también muestran las autoras es que este activismo por la igualdad o por algunas cuestiones relacionadas con la igualdad de género se puede ver no solamente, no sé, en el servicio doméstico, sino también que se puede ver en la industria textil, la industria, creo que mencionan la industria del pescado, la industria de la pesca, ¿no? Entonces se puede ver que no solamente en los lugares donde había más mujeres, en los sectores más feminizados, sino en otros sectores también se daban estas discusiones. Yo conté un caso muy específico sobre un frigorífico de Swift. Después, además, algo a lo que hacen alusión y que yo ya lo comenté un poco, tiene que ver con la dictadura militar, la última dictadura militar, la represión a los trabajadores y trabajadoras, donde las mujeres también estuvieron en la resistencia por sus derechos como trabajadoras y donde también tenían lugar. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta o comentario o incluso anécdota o cuestión que quieran poner de relieve? Todo bien. Bueno, muy bien. Yo me comí una pastilla que siempre que lo hago es difícil. Bueno, seguimos con la próxima parte, la siguiente parte, que tiene que ver con otro momento, digamos. Yo ya les dije que me hizo mal la pastilla. Yo ya les dije que el texto está dividido como en 2 momentos, como para hacer la partición histórica. Este tiene que ver, la segunda parte, es algo un poquito más actual, que tiene que ver con las trabajadoras, las piqueteras, las sindicalistas y las feministas, dice, de la Argentina neoliberal. Y lo que nos va a hablar el texto, digamos, cuando se base en este periodo, tiene que ver centralmente con algo que se repite de lo que antes decía, ¿no? Lo que dicen las autoras es que hay una falta de atención, que hubo una falta de atención en el proceso que se desencadenó a partir del neoliberalismo. ¿Ustedes me ven bien? Porque yo me veo en la carita como que me estoy moviendo lenta, como... Yo veo como que hubiera problemas de internet. Hay Sí, a problemas de veces internet. se congela un poquito. Bueno, hay problemas de internet, efectivamente, porque yo me veo lenta, nunca tengo problemas de internet. Bueno, voy a detener el video. Pero se te Así. escucha bien igual, Nati. Ah, bueno, no me corto, ¿no? Me No. empecé a ver como hablando como en slow motion, no sé por qué.
Yo como lo lento. escucho, además se escuchan. Sí, Yo perfecto. escucho bien, veo la imagen nada más distorsionada. Ah, bueno. Bueno, no Sí, me, yo no, no- ok, bien. No saquen ninguna foto si estoy haciendo como algo raro, porque todo lento. Bueno, bien. Entonces, lo que decía recién es que las autoras lo que ven en este momento es que se prestó poca atención a lo que desencadenó, como decía antes, el proceso neoliberal en Argentina y qué efectos tuvo en sí mismos sobre la vida de los trabajadores y trabajadoras y cuál fue el efecto específico desde una perspectiva de género, ¿no? Y acá yo siempre lo comento, no me acuerdo si ya lo dije la clase anterior, pero siempre que hablamos sobre el periodo neoliberal y el post-neoliberalismo, hay dos cuestiones que aparecen muy fuertes, que no están referidas específicamente en el texto, pero para un poco traer el contexto más social. Uno tiene que ver con un fenómeno que encontramos que es lo que llamamos feminización de la pobreza, ¿no? Las mujeres son las personas más pobres, obviamente las mujeres y los niños, porque cuando decimos que hay algo que me pasaba el otro día cuando hablaba con una persona que trabaja estos temas, ella decía, bueno, en realidad las infancias, si nosotros decimos que hay tanta porcentaje de niños y niñas pobres, en realidad también tenemos que decir que las mujeres son pobres en esa cuenta, ¿no? Em, incluso y uno diría, bueno, pero las mujeres son pobres, los niños son pobres, los varones también son pobres porque forman parte de esta sociedad. Eso es cierto, absolutamente cierto, y a la vez tiene algunas contracaras o algunos paréntesis que tienen que ver, por ejemplo, esto es un dato actual del año pasado, tienen que ver, por ejemplo, con que en la provincia, salió una información muy poco, de que la provincia de Buenos Aires, el 70% de las madres que sostienen hogares con hijos, que son monoparentales, o sea que el padre no está, presente, no reciben la cuota alimentaria, ¿no? El 70%. O sea que de 10 mujeres que son madres solteras, solo 3 reciben el pago de la obligación alimentaria por parte de los progenitores de esos hijos, ¿no? Con lo cual te muestra estos paréntesis que yo decía y algunas cuestiones que hay que revisar específicamente, lo que nos termina mostrando es que en esos hogares, uno no lo sabe, pero a ciencia cierta, yo no lo sé, en realidad los datos sí lo saben, capaz los varones esos sí tienen, no son pobres, mejor dicho, no les digo que sean ricos, digo, no son pobres capaz, muchas veces, pero esas familias sí, ¿no? Hay una cuestión ahí de un trazado que lo que quiero yo estar pensando con ustedes y decir es que en tanto y en cuanto las mujeres sean pobres, los niños y niñas también van a ser pobres, ¿no? Porque hay un sostenimiento del hogar que ya sabemos cómo se estructura en nuestro país. Volviendo, y además yo iba a decirles algo respecto a esto de la feminización de la pobreza y también iba a decirles sobre el rol, ahora lo vamos a conversar, pero el rol importante que tuvieron las mujeres piqueteras en los 2000, 1990, desde 1997 hasta 2000 y pico, ¿no? Como dos cuestiones ahí que nos deja el neoliberalismo para pensar y que yo sé que en general están al alcance de la mano y de la memoria de todos y todas, por eso lo menciono. Ahora bien, para estructurar esta segunda parte, lo que hacen las autoras es dividir en 3 ejes, en 3 áreas principales de investigación, porque ellas dicen, bueno, sobre este periodo histórico, los estudios se han focalizado en estas 3 áreas que las voy a ir desarrollando. La primera tiene que ver con la privatización y el cierre de empresas estatales, en donde lo que miran los estudios son las respuestas de la clase trabajadora frente a la privatización de las empresas públicas, YPF, ¿no? Como pensando en las empresas que fueron privatizadas, y las medidas
que le llaman de racionalización laboral, las medidas de racionalización estoy diciendo, pero son las medidas de ajuste laboral durante las administraciones que tuvieron lugar en el menemismo. Y esta revisión historiográfica incluye la participación de las mujeres y de las familias en las luchas contra estas políticas, especialmente en dos sectores claves, ¿no? Claves por haber sido privatizados y por la preponderancia, ¿no? que tenían y que siguen teniendo en Argentina, que son el sector del ferrocarril y el sector de la telefonía, ¿no? Esos dos sectores, como dos sectores que tuvieron que dar ahí una lucha y tener una presencia bastante fuerte por medio, a partir de la privatización, ¿no? Y también lo que mencionan las autoras, no desarrollan tanto más, pero sí mencionan el cruce de la identidad de género y la identidad de clase, o sea, cómo género y clase convergen, y cómo se modifican estas identidades como consecuencia de la privatización. Y acá vemos algo que yo digo siempre, no me acuerdo, de nuevo, no me acuerdo si lo dije en la clase anterior, que tiene que ver con cómo los varones, trabajadores, proveedores, etcétera, etcétera, quedaron en relación a su salud mental a partir de quedarse sin empleo, ¿no? Lo que el neoliberalismo hizo en muchísimos casos, además de generar, obviamente, una tasa mayor de desempleo, es golpear, digamos, la autoestima de esos varones trabajadores que efectivamente dejaban de ser proveedores de su hogar por quedarse sin empleo, ¿no? Entonces ahí hay una convergencia interesantísima que los estudios, la sociología lo ha mirado mucho también, van a observar sobre, bueno, la identidad de clase y la de género. Lo dije otras veces, vienen de la mano las identidades, ¿no? Vos sos varias partes de un croquis mucho más grande de identidades, donde tu identidad de clase y tu identidad de género constituyen dos cuestiones muy importantes y obviamente afectan la salud de las personas, ¿no? Por otro lado, el segundo eje que ellas postulan, que fueron entendidos y que fueron estudiados a partir de una revisión historiográfica con perspectiva de género, tiene que ver con los movimientos piqueteros y con los cortes de ruta, con esto que hablábamos, que yo mencionaba hace un rato, en donde se destaca claramente el protagonismo de las mujeres en la creación de los movimientos piqueteros. Los estudios encuentran eso, y la participación de las mujeres en los cortes de ruta y en otras formas de protesta y de acción colectiva, ¿no? Y en este sentido también se analiza la influencia de las experiencias políticas de las mujeres y cómo se crearon organizaciones y espacios específicos para las mujeres o conducidos por las mujeres, ¿no? Ahí hay un fuerte eje, ¿no? Cuando uno piensa en los piqueteros, yo no sé qué imágenes se les viene a ustedes. Yo he estudiado bastante este tema, entonces a mí se me vienen imágenes de mujeres, porque lo he estudiado bastante, tal vez es por eso. Pero a ustedes, ¿qué imagen se les viene con esto? Con la foto de los piqueteros, ¿qué piensan? Buenas tardes. Hola, Pertenezco Adriana. a una organización piquetera, soy de la FOP. Es verdad el crecimiento de las mujeres y el empoderamiento en todos estos años y la gran formación que obtuvimos a través de estar colectivamente en conjunto. Crecimos en mente, en derechos, en conocimientos y en formación, porque la mujer que empezó aquel día por una necesidad, hoy día está militando en una organización por convicción. No somos delincuentes, somos trabajadoras de la economía popular, producimos y aportamos a la economía del país, no como dicen, cobran sin trabajar. Tenemos espacios de recreación,
tenemos espacio de alfabetización, hacemos tareas de cuidado en salud, atendemos ancianos y también hacemos nuestros reclamos para nuestras fuentes de trabajo. Así que esa es la explicación que le puedo dar del espacio que yo milito desde Chaco y estamos federalmente. Bien, Adriana, ¿ustedes están en Chaco ahora? Sí, Bueno, muy bien. Yo ahí, solo un pequeño comentario, pero felicitar a la universidad, a Cassandra, al equipo de la diplomatura que nos permite estas cosas, ¿no? Poder conectarnos y poder estar compartiendo el país federal que queremos, ¿no? Porque si no todo se centra siempre en los grandes lugares urbanos, así que eso a mí me pone siempre muy contenta. Y totalmente lo que decís, ahí hay una cuestión, o sea, totalmente sin... Hay una cuestión pensando en el hacer y en la trayectoria, ¿no? Y en el recorrido que han tenido los movimientos piqueteros en el país a partir de más o menos 1995, a partir de que empezaron a movilizarse. Y obviamente, el movimiento piquetero en Argentina, o sea, el movimiento piquetero es argentino, ¿no? Hay una cuestión ahí como muy de otro, yo cuando digo repertorio de acción me refiero a las formas de involucrarse y las formas de irrumpir en los espacios públicos que toma el movimiento piquetero, que es los cortes de ruta al principio, ¿no? No sé, las protestas en las calles, los cortes de calle y otro tipo de repertorio de acción, ollas populares, ¿no? Cuestiones que van surgiendo, la copa de leche, ¿no? Cuestiones que, sí, Adriana. una aclaración. Los movimientos piqueteros, algunas organizaciones, por ejemplo, acá en Chaco, fuimos los que estuvimos en primera línea en batalla cuando estuvo el COVID. Somos los que tenemos causas por atravesar la ciudad en moto, en bicicleta, para llevar un poquito de alcohol, un tafirol a ese hermano que estaba ahí aislado y que no tenía recursos, o por llevar una bolsa de mercadería. Muchos tenemos causas por eso, pero no importa, las tenemos con justa razón. Y fue el movimiento piquetero el que estuvo ahí al pie del cañón, cuando muchos se escondieron. Nosotros resistimos, seguimos en las calles, en las ollas populares, nos agobiaba la policía, venían y nos empujaban que bajemos la olla y no le importaba la gente que no tenía para comer. Estamos acostumbrados al maltrato, pero tenemos el ideal del servicio, el servicio comunitario y social. Entonces, resistimos todo eso. Bueno, Se nos quedaron algunos vecinos por el camino que fallecieron. si las cosas salen bien, bueno, si las cosas salen bien, no sé, bien mal. Si las cosas siguen un curso, para mí, un curso favorable, capaz que en el módulo que hablan de cuidados, el módulo de esta diplomatura que es sobre cuidados, estén discutiendo o estén hablando sobre algún proyecto de ley respecto al trabajo comunitario, ¿no? Y yo iba a decir eso, hay una reconversión en donde el movimiento piquetero surge por el arrebato, digamos, del neoliberalismo en Argentina, el desempleo y la necesidad de trabajo, y la necesidad también de visibilizarse y de movilizarse, eh, y que después se va reconvirtiendo hacia otros espacios, donde hoy por hoy, bueno, podemos pensar en justamente esto que estoy diciendo, una ley que contenga a todas esas personas que realizan un trabajo de cuidados comunitario y que tienen un rol para mí que es una opinión personal, pero para mí es una opinión personal y bastante obvia también, porque pensando en los cuidados en clave feminista y con perspectiva de género, el trabajo de cuidados comunitario tiene un rol central y no, digamos, ¿no? Si uno a veces dice, yo entiendo lo que decís porque es verdad, si la gente lo dice, pero si sacáramos del mapa si silenciáramos los micrófonos de las personas que hacen el trabajo comunitario, yo creo que estaríamos en problemas para poder sostener
con los mecanismos que tenemos, todo el trabajo de cuidados que se necesita, ¿no? Bueno, Perdón, quería Y no decir, tiene, y no tiene una remuneración a eso también con el módulo uno si hablamos de trabajo de servicio comunitario y social, ¿no? total. yo quería decir antes de que pase el tema con el tema de piqueteros, yo soy de Neuquén, no vivo en Neuquén actualmente, pero cuando comenzó el movimiento piquetero en Cutralcó y que se extendió hasta Neuquén capital, ya eran muchísimas las mujeres que participaban, lo que pasa es que, bueno, estaban invisibilizadas, no se les hacían las notas televisivas a ellas ni nada, sino que se le hacía a los varones, pero estuvieron en primera línea desde el primer momento defendiendo lo que era el ingreso de sus familias y la muerte de lo que fue Cutralcó, digamos. O sea, Cutralcó empezó como un pueblo petrolero y lo que significó las crisis que se vivieron en Neuquén en el 2001 se volvió a revivir, digamos, se sintió con mucha fuerza. Eso nada más quería. Igual estoy de acuerdo en todo lo que han dicho las compañeras después, ¿no? En cuanto a primera línea de cuidados y de trabajo cuando las papas arden, sin ningún tipo de reconocimiento, incluso político, porque la verdad es que en la mayoría de las organizaciones políticas y sociales, las que llevan adelante los comederos, los merenderos, las clases de apoyo, los acompañamientos de las familias son las mujeres y cuando llega la hora de los cargos, de tomar decisiones y demás, nos cuesta mucho poder llegar a esos lugares, ¿no? Sí, total. Total, después les voy a pasar un video sobre lo que contás en Culturalco, pero lo cierto es que es verdad, no se ha visto, a ver, en un pensar de la historia general, si no se ha visto a las mujeres en el ejército, no se ha en el ejército, digamos, antes, no ahora. No se ha visto a las mujeres en la resistencia por la dictadura, no se ha visto en las mujeres en las organizaciones sindicales, tampoco se ha visto a las mujeres en los movimientos piqueteros. ¿No? Hay una cuestión ahí donde obviamente en realidad más que falta ese reconocimiento, ¿no? Falta ese visibilizar, e incluso falta ver qué pasó, que es algo que las autoras mencionan, ¿no? ¿Qué pasa cuando eh, el movimiento piquetero, los movimientos sociales pasan a formar parte de gobiernos? ¿No? ¿Qué pasa cuando sí se incorporan, ¿no? Cuando recuperan una fábrica, ¿no? Lo que termina pasando en general es, porque el sistema es patriarcal, termina pasando que los valores son los que siguen al mando de esos lugares, entonces de esos lugares de poder, ¿no? Y de decisión. Olvidando algo que las autoras también marcan, que es el rol central de estas mujeres en lo que es el desarrollo de la comunidad, ¿no? La supervivencia, esto que decíamos sobre la reproducción de la vida social y de la vida de las personas, ¿no? Ahí hay como un punto bastante central en el que se repite una historia y no se ve, no se visualiza. Y en tercer lugar, este tercer punto, este tercer eje, área de investigación, de análisis, tiene que ver con la participación sindical de las trabajadoras en los últimos años, ¿no? Lo que se ve es que la presencia de las mujeres en los sindicatos y las demandas de las mujeres trabajadoras fueron cada vez más, de las mujeres trabajadoras en términos de igualdad, ¿no? Fueron cada vez más y que influyeron en la democratización de las estructuras sindicales. Y en la creación de una propia agenda de género. Los sindicatos hoy por hoy, obviamente no todos, obviamente con sus matices, tienen una agenda de género que llevan adelante, e incluso la llevan adelante, obviamente haciendo incidencia pública, tanto en la legislatura, bueno, hay legisladoras sindicalistas mujeres, hay sindicalistas siendo funcionarias, ¿no? Hay una cuestión ahí en donde el sindicalismo, las sindicalistas también han permeado, y esto las autoras lo mencionan, hay algunas líneas de investigación que centraron su revisión historiográfica y social entre el auge del feminismo
en 2015, un poquito antes también, y el activismo sindical femenino, ¿no? Y ahí aparecen los encuentros nacionales de mujeres como grandes focos, ahora hablamos un poquito de eso, como grandes focos para el intercambio. Y también aparecen las mujeres trabajadoras y las mujeres sindicalistas como grandes estructuradoras o como grandes actoras que dieron paso a cuestiones como lo que yo decía hace al principio de la clase, que tiene que ver con poner en agenda, que tiene que ver con este paro de mujeres trabajadoras, ¿no? Esto, esto que las mujeres sindicalistas se arrogan o piensan y postulan, que tiene que ver con la capacidad de movilización incluso que han tenido en lo que ellos llaman los años de resistencia al macrismo, ¿no? Entonces, y el primer paro de mujeres, ¿no? Esto como más en lógica, lo comento más en lógica de la consigna, de la consigna, y hago esto como si fuese bueno, no me salen las palabras, ¿cómo se llama el que colgás? Una pancarta. No es una pancarta. Pero el que corta, el que colgás, que tiene que ver con. Ay, no me sale. Bueno, si a alguien le sale, me prende el micrófono y me lo dice. Pasacalles, Pasacalle, pasacalles. exacto. Sí, perdón, gracias. Yo ya tipo lo googleo directamente si no me sale por mucho tiempo. Un pasacalle que era, bueno, el primer paro a Macri se los hicieron las mujeres, ¿no? Como esas consignas, el nivel de consignismo que ha tenido eh, a las trabajadoras sindicalistas y a las sindicalistas ahí con una fuerte, compartiendo también la idea, la organización, ¿no? La experiencia de organización. Yo iba a dar algún punto Digamos, respecto. Sí. ay, perdón. No, No, María digo Rosa. la autonomía, ¿no? La autonomía, ¿no? La participación y la autonomía. Sí, 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 y con un ejercicio también de estas reivindicaciones, ¿no? Y un ejercicio de organización que las mujeres sindicalistas han tenido. Entonces ese aparece como un tercer punto, o sea, estos tres puntos que aparecen en la filmina tienen que ver con los espacios centrales en los que las áreas de investigación, los estudios sobre trabajo y género han recorrido en términos históricos sobre los últimos años. Y algo que yo iba a decir antes, que no aparece en el texto, pero que me parece ahí importante capaz recuperar a partir de algo que sí dice el texto, tiene que ver con el espacio de los encuentros nacionales de mujeres, que ahora tienen otro nombre, Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, bueno, con la sigla Travestis, trans. entera, sí, sí, que no la digo porque me trago, con la sigla entera, y que han sido desde su nacimiento en 1986, han Sí, sido, 36, fue el 36 ahora. bueno, ahora fue claro, el 36, o sea, los encuentros nacionales se han hecho, yo lo comento porque capaz no todas y todos sabemos, pero se han hecho de manera ininterrumpida desde el 86, obviamente solo con la interrupción de 2020 y 2021 por la pandemia, pero después se han hecho, son federales, es decir, se elige una ciudad y el año siguiente se hace en esa ciudad. En general fueron en la misma fecha, por lo menos los últimos años, al principio no era la fecha que es ahora, y congrega un público, una cantidad de participantes de distinta inserción. Y eso es una cuestión como bastante central también para pensar el recorrido y la trayectoria de los feminismos eh, a través del tiempo, ¿no? Ahí hay una cuestión, ¿y por qué hago este linkeo? Porque hay, en los últimos años, más que nada, con esto del incremento del activismo sindical, el incremento de los activismos feministas, el incremento de los activismos en general, bueno, hubo un lugar como punto central de
reconfiguración, de repensar, de debate, ¿no? Los encuentros nacionales como lugares donde se encuentran personas de distintos lugares, no solamente del país, sino distintos lugares propios de identidad y de construcciones, donde vos podés estar sentada al lado de una mujer sindicalista y ser funcionaria pública, ser de un barrio popular, ser trabajadora, ¿no? Y hay una cuestión ahí que enriquece, o las académicas, ¿no? Al principio los encuentros nacionales de mujeres eran alguien que conozco diría, eran de cuello blanco, iban las académicas y discutían cuestiones más ligadas a eso, ¿no? O a la academia o a la idea de mujer de clase media, etcétera, etcétera. Y después empezaron a irrumpir, bueno, en un momento los movimientos piqueteros, las mujeres del sector comunitario, las sindicalistas, ¿no? Y ahí hay toda una construcción de lucha que es bastante destacable, incluso tampoco quiero decir por decir, pero no hay otro país del mundo que tenga este tipo de discusiones tan grandes que un poco ordenan de alguna manera la estrategia del movimiento de mujeres en Argentina o van ahí trayendo y teniendo discusiones en torno a eso. Pero ya me fui un poquito de las ramas. ¿Hay alguna duda, consulta, algo que quieran decir respecto de estos tres ejes que yo comenté? No, perfecto. Bien. Quiero pasar. Bien. Vamos ahora a la parte final del texto, que son algunas conclusiones que esbozan las autoras. Las que están puestas ahí son las más resaltantes, pero hay más. Un poco para ir recapitulando en las conclusiones, lo que solemos hacer es recapitular lo que dijimos a lo largo del texto. Tiene que ver con que las discusiones que van abordando la temática, el cruce entre género e historia, están evolucionando de a poco, tal vez no al ritmo que otras disciplinas, la antropología, la sociología más que nada, lo tienen como bastante más pensado. Hay otras disciplinas que están llegando un poco menos apresuradas o un poco más lentas. Y ahí también poner en valor que los debates, yo lo decía recién, y los movimientos sociales tuvieron un impacto muy significativo en la construcción de esto, donde la marea verde también tiene o la marea verde o el post-2015 también tiene un lugar central en ponerse a revisar en esta clave y estimular los debates, ¿no? Y traer nuevos temas, nuevos debates, hacerse nuevas preguntas. Las autoras también lo que dicen es que la mayoría de los trabajos o de las cuestiones que han mirado para escribir su artículo centran a las mujeres como en un lugar justamente central para el análisis, para configurar sus análisis, a partir de querer entender las desigualdades de poder entre los trabajadores y trabajadoras, que es un tema que sigue siendo central para entender las desigualdades de género. No podemos dejar de pensar en las desigualdades laborales, las desigualdades en el mundo del trabajo, en la división sexual del trabajo, ¿no? Es como la parte medular de la cuestión. Y también ya pensando en las nociones de cómo afectan en realidad esto de la división sexual del trabajo en relación a la noción de masculinidad, lo esperado, la feminidad y el entorno laboral. Y además, y a partir de eso, las autoras dicen que se han generado investigaciones, estudios para explorar la experiencia de personas no heterosexuales en el mundo del trabajo, que es algo que a mí en lo personal me parece que es bastante interesante y necesario de revisar a la luz, incluso de los avances de leyes como la ley de cupo laboral travesti trans que tiene Argentina, ¿no? Como cuestiones que van a ir surgiendo al calor de no haber sido miradas anteriormente, porque no era una población que esté pensada para el mundo del trabajo formal, ¿no? O formal, o mejor dicho, o con derechos.
Entonces, un poco la imagen, pues yo para que se lleven la imagen del texto, tiene que ver con poder interpretar, poder reinterpretar la historia a la luz de, nuevamente, que las variables y las categorías no son neutrales al género, ¿no? No son neutrales, se subraya también la idea de que la noción de que todo es neutral o de que el mundo es neutral y no tiene género, las cosas no tienen género, nos limitaron en la visión, ¿no? Nos dejaron ver un poco menos, nos enceguecieron, ¿no? Esto de la ceguera al género, enceguecieron nuestro poder de análisis y por tanto nuestra capacidad de poder plantear alternativas de solución a los problemas públicos, ¿no? Y nuevamente, algo que aparece también en el texto tiene que ver con la relación entre trabajo asalariado y trabajo en el ámbito doméstico, ¿no? Y esa interacción que vemos que nuevamente aparece como uno de los puntos también centrales para poder entender las desigualdades. Y esta era la última, sí, porque ahí yo ya agradezco. Bueno, quisiera escuchar lo que quieran decir en esta parte. Bueno, no van a decirme nada, pero el texto se entendió, más o menos, que les quedó algo del texto. Yo creo que cuando lo puedan leer, eh, va a tener bastante más sentido tal vez lo que dije, pero traté de ser también esquemática para que ustedes, al momento de cruzarse con el texto en papel, no se preocupen por no entender. No, solamente me quedé pensando en que la inserción de las mujeres en todas las áreas de la sociedad, que ha ido creciendo afortunadamente, no ha venido de la mano de la inserción de los varones en el sector privado, en el sector reproductivo. Ahí No, sigue habiendo un bache. total, total, sí, esta famosa doble presencia, ¿no? La doble jornada laboral. Sí, sigue, de hecho, bueno, es uno de los puntos claves, ¿no? Donde las mujeres están ocupando más de un trabajo, incluso a veces haciéndolo más en el mismo momento, que eso también genera esta brecha. Yo ahora estoy con la de la famosa brecha salarial, pero porque se puso en duda hace pocos días, pero eso también genera brecha salarial, ¿no? No poder distribuir las tareas domésticas, las tareas de cuidado de manera equitativa o de manera igualitaria, mejor dicho, no poder distribuirlo de esa forma, produce que yo tenga menos tiempo para trabajar o que tenga que conseguirlo, decíamos la clase anterior y se veía bastante bien para mí con el video de Mi Minuto que vimos, donde el tiempo disponible para trabajar y un trabajo en donde me paguen un salario es menos. O tengo que tomar trabajos peores pagos o más precarizados o donde la flexibilidad sea más grande, entonces tomo algunas horas acá y acá tengo un bache y resuelvo la vida familiar y allá, ¿no? Y eso genera la brecha salarial también. De hecho, yo creo que uno de los grandes problemas, o mejor dicho, el mayor problema de la brecha salarial no tiene que ver con el trabajo registrado, tiene que ver con el trabajo no registrado y tiene que ver con la distribución de las tareas de cuidado, ¿no? Estas cuestiones que se saldan una vez que podamos, por un lado, pensar en una división sexual del trabajo que no exista, ¿no? Sacar la división sexual del trabajo y una corresponsabilidad familiar en donde lo van a ver en el módulo de cuidado, seguro, pero en donde todas las partes de la sociedad sean y las instituciones que la componen sean parte de esa redistribución, porque hay algo que se hizo a través del tiempo y está en la concepción que tiene que ver con que el cuidado es en casa, en el hogar y es privado. Mientras que en realidad, si uno se pone a pensar un poco, el cuidado no es tan privado, el cuidado es
mandar a los pibes al jardín, la escuela, el club de barrio, ¿no? La cosa extracurricular. El cuidado es la vecina que me cuida a mi hijo, ¿no? Como el cuidado es, no sé si es tan privado, dentro de mi casa solamente, ¿no? Necesito de estos otros actores. Bueno, muchas veces el cuidado incluso es esa remuneración que la empresa tiene que pagarme o mi empleador me tiene que pagar en caso de que yo tenga personas a mi cargo, ¿no? El cuidado es toda una órbita de cosas, pero lo solemos pensar de la puerta para adentro. O Y las yo guarderías, los jardines maternales, todo eso que el Estado también tiene que hacerse presente. totalmente, todo eso es el cuidado, ¿no? El cuidado también es incluso la UH. Entonces, todo eso que lo solemos pensar hacia adentro, pero que no es así. No es así, no porque Natalia Magnético piense que no es así, porque es mi postura, o porque las feministas creamos que no es así, sino porque en los hechos no es así, ¿no? En esto que decíamos, mandar la guardería, esto, lo otro, en donde depositamos el cuidado en terceras personas. Y yo me remito a lo que decía la vez anterior, pero cuando yo no le pongo nombre a la cuestión, y sigo creyendo que es del ámbito privado, yo puse el ejemplo de los femicidios la vez anterior, no le voy a dar una solución, porque no estoy pensando en proponer una solución. Le voy a dar una solución cuando le ponga nombre y apellido a las cosas, ¿no? Que en este caso tiene que ver con, bueno, un sistema de cuidados o poder pensar el cuidado de una manera más amplia. Vamos Pu- a... Sí, Perdón, ¿puedo decir algo? Perdón. obvio. Sí, claro, No prendo la cámara porque se me van los datos, ¿viste? Tengo mi no hay perro también. problema. Mira, estaba pensando en lo que vos decías, ¿viste? Esto de los cuidados y qué sé yo, ¿viste? Nosotros estudiamos, somos estudiantes de abogacía ahora, ¿viste? Y hay muchas mujeres que piden demanda de alimento por los hijos, ¿viste? Y son esas madres que tienen que salir a trabajar y tienen que mantener a sus hijos. Y ahí donde tenemos un gran problema, hoy yo estaba mirando y tenemos una cantidad de demanda de alimento. La verdad que, mirá, tenemos muchas mujeres trabajadoras en la calle, padres que no se hacen cargo de la cuota alimentaria. Es un tema, ¿viste? Es un tema, vamos a decir, grande en la dimensión de lo que hoy la mujer pasa, ¿no? Y en respeto de las instituciones, el trabajo y todo eso, sí, las mujeres hoy tenemos todos esos derechos para reclamar, pero también están vulneradas en la hora de que si hay alguien que la acosa adentro del trabajo y todas esas cosas y esas cuestiones que hacen que la marquen a la mujer en esos términos, ¿no? Y lo peor de todo es que hoy nosotros tenemos derecho, ¿no? Los derechos los tenemos, pero a veces no sorteamos a dónde vamos a decir, en el lugar donde uno quiere estar o cómo quiere estar, ¿no? Eso también es sorteado, vamos a decir la verdad. Estamos buscando la manera de poder ser libres en un trabajo con derecho y que sean vamos a decir, que tengan una buena remuneración, pero hoy lo que yo veo es que a la mujer con todo este sistema y lo que viene, ¿no? Anterior, que fue la pandemia y todas esas cosas, es como que se le fue haciendo más difícil a la hora de poder sostener su casa, más siendo una madre soltera. Yo, vamos a decir, oficio de aquellas madres solteras que salen a la hora de buscar a la mañana, a las 8 de la mañana, o a la hora que tengan que hacer su trabajo, vamos a decir, como empleada doméstica, o a donde sea, o al lugar que ocupe, ¿no? Eh, Tener esos derechos resguardados. Pero últimamente estamos tratando, buscándole la vuelta con todo lo que vos decís de esto de obras públicas, de poder hacer, qué sé yo, que las leyes sean modificadas, ¿viste? Con el tema de esto de la ley del aborto, etcétera, etcétera, que se vinieron manifestando leyes y leyes. Y últimamente, bueno, estamos parados en tratar de continuar con el derecho para poder que las mujeres se manifiesten de otras formas también, ¿no? Sí, ahí, Fernanda, retomo dos cosas.
Una tiene que ver con lo de la cuota que decís. Yo lo puedo buscar ahora, me parece. A ver si lo encuentro acá rápido. Que tiene que ver con esto del informe de la cuota alimentaria que hizo la provincia de Buenos Aires, de la obligación alimentaria. Y sí, ahora les paso el link por acá. Em, y a raíz de este informe y de obviamente un trabajo que se venía realizando en el Estado Nacional desde Pero eso son antes, para dos, eso es para las dos clases sociales, pues no solamente para la familia, bueno, No, excepto, sí, bueno, que sí, esté sí, ahora obvio, te sola, entiendo. separada de hecho, lo que sea. Bueno, esto todo a lo que se ve la realidad en sí. Pero las dos clases sociales, la cuota alimentaria es, sí, es sí o sí pelearla porque no te dan lo que realmente el niño o adolescente necesita, ¿no? En sí, porque no solamente la alimentación, es la alimentación, el estudio, todo requiere para el En sí, desarrollo en de sí ese cuando se y niño. habla de cuota, en sí cuando se habla de cuota alimentaria, quiere decir que todo lo que abarca la cuota alimentaria, que es salud, estudio, educación, todo lo que conlleva, los servicios que Todo tiene lo que que pagar la madre, conlleva todo eso, todo, pero todo lo que bueno, la conlleva. realidad se está mostrando de distinta manera. Ahora, bueno, antes la persona, digamos, no tenía un trabajo en relación de dependencia, estaba sin trabajo, te pongo un changarín, ¿qué decía el juez? Bueno, algo lo tiene que depositar, pero ahora así tengan trabajo, lo que sea, algunos no lo quieren dar o no pueden dar porque ya tienen otra familia, están alquilando y es todo un tema, todo un conflicto en ahí hay sí. algo que me parece que si no lo conocen es re importante, que tiene que ver, yo ahí les pasé, el informe de la cuota alimentaria por un lado, por otro lado el índice de crianza, porque a partir de poner el ojo en estas cosas, lo que hizo el Ministerio de Economía de la Nación, a través de la Dirección de Igualdad, fue crear un índice de crianza con el INDEC que puede ser tomado en cuenta y que ya ha sido, y ahí creo que María Rosa, Fernanda están estudiando, son abogadas, y la gente que trabaje derecho de familia y que trabaje estos temas me parece importante. Salieron algunos fallos, poquitos, los puedo buscar y se los puedo pasar, pero están en internet. Salieron algunos fallos que toman el índice de crianza para poder establecer la cuota que le tiene que pagar una persona a la otra. Eso por un lado. Eh, Además, sé que algunas provincias, el INDEC es nacional, entonces es una medida nacional, es un índice nacional, pero las provincias no es lo mismo, ¿no? El costo de las cosas. Algunas provincias ya están haciendo sus propios índices, yo no sé cuándo van a salir, la verdad, pero alguien del Ministerio de Economía me decía la semana pasada que ya están elaborando sus propios índices, como para tenerlo en cuenta eso también y poder usarlo como instrumento. Eh, Claro. y por otro lado, Fernanda, digo esto y ya te dejo. Y por otro lado, algunos fallos que han repercutido, por ejemplo, en que los varones, al no pagar la cuota, algunos entraron en el veraz o algunas cuestiones por el estilo, que me parece que son útiles, no sé, yo soy politóloga, no soy abogada, no tengo idea del No, arte que ustedes no, está hacen, bien, está bien. No, no, hace pero me poquito me parecen tocó instrumentos uno, importantes. hace poquito me tocó uno que, bueno, que estaba en el Veraz y, bueno, tuve que hacer una maniobra ahí para que, ¿cómo se llama? Para que podamos otorgarle la cuota alimentaria a la madre por el tema de juez. Pero no, hay hombres que es como decís vos, que están en el Veraz o que por ahí se cimen y dicen, no, bueno, yo no quiero pagar la cuota. Es un tema, la verdad que es un tema y estaría bueno que todas las provincias, así como decís vos, lo implementen. La cuestión es de leyes, ¿viste? En la provincia del Una Neuquén, pequeña tienen el acotación. registro de deudores morosos, donde se registran las personas que eh, no cumplen con las pautas alimentarias. Sí, ahí Te hago hay una algo pequeña que acotación. Obviamente Hola. se imposibilitan para realizar trámites.
Hola, también, o para tomar cargo en otros casos. hola. Sí, ¿Sí se puede? Karina. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. El tema de alimentos no es tan fácil como uno lo ve de afuera. Los que litigamos sabemos que hay padres que hasta incluso se dejan, digamos, renuncian, trabajan en negro para no pasar la cuota que tienen que pasar. Y cuando conseguimos por ahí una cuota, también con los que están en blanco y se llega a conseguir una cuota que es favorable para los chicos, después por ahí tampoco la cumplen. No es tan sencillo. Después hay que presentar el incumplimiento, pedir as 30 para el que incumplió, pero realmente digamos, es como que hay un poder, es ese poder que tiene, digamos, el patriarcado, que dice yo mando o yo hago lo que quiero, el hombre, digamos. Así que es importante también en este aspecto que los alimentos empiecen a imponer y decir, no, sí, se tienen que empezar a cumplir. Por eso está muy bueno que los inhabilitan, digamos, se puede pedir la inhabilitación del registro de conducir, el veraz, se puede pedir como para empezar había un fallo también, que yo no lo recuerdo cuál es, que se le prohibió a un papá que era, ¿cómo se dice? En una cancha de fútbol estaba socio era, y se le prohibió ir a los partidos. Ah, mira. Bueno, Sí, algo que contaba una de las personas que hizo el informe de la cuota era esto que decís, Karina, ¿no? Esto de, bueno, los abogados del deudor saben que si piden, le dicen no te presentes acá, entonces tenés 30 días más, y, o sea, exacto. hay unos vericuetos del mundo Sí, judicial que se las saben. audiencias, si no te presentas a la audiencia, bueno, hasta que te notifiquen también, dicen que no viven ahí, hay que pedir a los padrones, ¿no? Es la verdad, y Es así verdad, estás un año para notificar. es verdad lo que dice. No, es de Así. terror, la verdad. Entonces estaría bueno ya empezar Sí, yo a sé que marcar están un haciendo poquito. esto, ¿no? Esta incidencia para incluso ahí ya me desbordó de información y no tengo la seguridad, pero sé que estaban intentando, no sé si ya se presentó o no, pero presentar un proyecto, creo que en Nación, a nivel nacional, para, para revisar estas cuestiones, ¿no? Para revisar cómo es el procedimiento judicial, donde hay, bueno, no, cuellos de botella a propósito. Bueno, esto que vos decís, Karina, respecto de cómo el sistema patriarcal impacta en todos lados, también en esto. Pero no solo en la cuota, tengo un caso que hace un mes más o menos, llegaron a un acuerdo a las dos partes, yo estaba por la parte actora, llegaron a un acuerdo a las dos partes, se llegó a un término medio en la cuota, un 30% del salario, digamos, del alimentante, pero después, bueno, ahora él cumple con la cuota, pero lo que no cumple es con el régimen de visitas. Se los lleva cuando quiere, los trae cuando quiere, y le dijo, hace lo que tengas que hacer, le dijo a la mujer. O sea que él le va a cumplir con la cuota como para dejarla contenta o cumplir con el juez, pero después con los chicos hacer como él quiere, no va a acatar porque él es digamos, el hombre que tiene el poder para hacer lo que él quiere. Bien, Y que no sí. se lo puede obligar. Ay, Josefina, yo te escuché cortada. Y que no se lo puede obligar a que cumpla con el régimen de comunicación o de visita, como decía la compañera. Entonces tenemos como un exceso de derechos para ellos y para las madres la sobrecarga de un montón de tareas. Y en cuanto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, o sea, no están del todo visibilizados. Mm. Claro, de alguna manera como que te hacen ver que el poder lo siguen teniendo ellos, más allá de que se les imponga que tengan que pagar la cuota alimentaria. Mm. Yo creo que hay vacíos legales todavía con estas cuestiones. Siempre estamos en proceso, obviamente, pero creo yo, de mi perspectiva, que hay vacíos legales todavía en cuanto a estas cuestiones para poder
obligarlos o crear por ahí otras figuras para que puedan responder y hacer efectivo el derecho de los niños, niñas y adolescentes en estas cuestiones. Obviamente es más sano que si no lo quiere ver, que no lo vea. O sea, si lo vemos desde otras disciplinas, es más sano para el niño o niña que si un padre no tiene ganas, va a estar de malas ganas, o no va a estar bien predispuesto para atender o estar con el niño o dedicarle tiempo a un niño o a una niña, lo más conveniente es que no lo haga, por eso tampoco se los obliga. Sí, en este caso el padre está predispuesto, cuando está con los chicos está bien. El tema es que el poder que él ejerce, sigue ejerciendo sobre ella, a pesar de estar separados, ya no vivir en la misma casa, pero él es como que yo mando y hago lo que yo quiero. Es un tema de poder. Sí, entiendo. La imposición. Yo coincido con lo que dice Josefina justamente porque soy testigo de que más allá de que trabajo con una población determinada a través desde el ámbito educativo, se acompañan a las familias y es realmente agotador ver la cantidad de mujeres que están a cargo, no solo de lo que es el trabajo reproductivo y no reproductivo, sino que en tal caso cuando se eh, tienda a o se intente justamente acordar el tema de los acuerdos comunicacionales y lo que es el régimen de visitas, es un agotamiento en el sentido de la sobrecarga de tratar de que cumplan con estas visitas que se pautan, que ya se intenta no normalizarlo, pero la verdad que es un desgaste total de la espera a que se cumple este régimen, o en tal caso, cuando cumplen el régimen, es decir, lo llevan algún fin de semana o los acompaña a alguna actividad que es por fuera, como vos decías, extracurricular o de onda lo llevan a las escuelas o a otro tipo de actividades, cumpleaños, etcétera, que todo esto lo contempla la ley, o sea, justamente se intenta equiparar, es el desgaste de las mamás justamente a, bueno, hará la tarea, bañará, le hará la comida, la atenderá, compartirá momentos afectivos, le consultará cómo estará, digamos, es también este desgaste que vos decís, bueno, genial, cumple con la cuota alimentaria, bárbaro, qué bien, se respeta los días de cumplimiento pautados, bárbaro, buenísimo, pero a su vez también, en algunos casos, sigue esta sobrecarga de decir, bueno, tengo que estar desgastando mentalmente y emocionalmente a ver si cumple con esta exigencia que tenemos las mujeres de tratar de tener la excelencia en todo y que aquellos que son progenitores realmente no se contemplan, o sea, es terrible tener que pedirle por favor si puede hacer la tarea, por favor si les baña o todos los términos de cuidado que requieren los niños, niñas y adolescentes, así que estos micromachismos se esparcen por muchos lados, siento que se han avanzado en un montón de cuestiones, pero sobre todo el tema de prevenir y tratar de concientizar en los términos de cuidado a nivel equitativo, la verdad que es un proceso que sé que también los ministerios están trabajando justamente, pero bueno, estamos en este proceso de transición. La verdad que es muchísima la carga que cargan, sinceramente, las personas gestantes y aquellas personas que están, sobre todo mujeres, en términos de cuidado. Bien, bueno, me alegra que puedan debatir estas cosas porque la verdad son centrales porque si no las debatimos no sé si no las vamos a poder modificar. Ustedes tienen los grupos conformados, yo me quedo tranquila de que tienen la idea de cómo se van a agrupar y cómo van a organizarse para poder entregar el examen. Yo les voy a contar que lo que voy a hacer vamos a subir estos días, estoy poniendo esta cara porque no sé bien cuándo, pero antes del viernes, espera, ¿no? Vos decís el lunes, Cassandra El me lunes mira. en la clase sincrónica vamos a estar subiendo cuáles Ok, son las consignas. ahí va. Hacemos esto el lunes, vamos a estar subiendo las consignas para poder discutir un poco lo que estoy medio relojeando el chat mientras hablamos. Para poder también discutir y poner en grupo
las cosas que vayan apareciendo el miércoles que viene. El miércoles que viene no dejé asignados textos específicos. La idea es que podamos establecer un diálogo más conjunto con ustedes también, con los textos leídos, con la mayor parte de los textos que puedan haber leído, para que podamos intercambiar sobre eso, a la luz también de la consigna, y que ahí salgan las preguntas. La actividad que tenían en el foro para hoy la vamos a dejar para la semana que viene, así ya lo podemos tener como más organizado. Entonces la semana que viene, el miércoles que viene, vamos a empezar con la reflexión respecto de lo que está puesto en el foro, que es sobre el cuadernillo, trabajo y equidad, un enfoque de género, pensando en la distribución del trabajo en clave de género y particularmente el impacto económico que tiene sobre las mujeres y las diversidades esto. Después vamos a partir de eso y de esas dudas que surgen, hacer un repaso general, y luego de eso, o las cuestiones que ustedes quieran plantear, y luego de eso vamos, y con eso, porque yo ya sé que va a surgir en el medio, vamos a pensar, o ustedes me van a poder consultar sobre la consigna. Yo para la consigna lo que voy a hacer es darles una nota periodística, y a partir de esa nota periodística les voy a pedir que ustedes generen una reflexión, que una reflexión no es un yo pienso esto, en el caso tal vez lo estoy diciendo como más light, pero tendría que buscar una palabra, que generen una reflexión crítica, le voy a decir, por lo menos utilizando 2 textos de los que vimos en el módulo, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que pueden tomar cualquiera de los textos que vimos, que fueron poquitos, no vimos tantos textos, pero cualquiera de los textos, el cuadernillo ya está subido, porque en el medio que veíamos que yo no lo había subido, desde la IPLO lo subieron. Así que el texto sí, ya está subido el cuadernillo. Bueno, sigue la cuestión de la discusión sobre la cuota y los gastos. Para eso sirve el índice de crianza, contesto solo eso. Porque uno con un índice puede saber más o menos cuánto gasta la persona y cuánto es el gasto, y bueno, da menos dudas sobre el tema. Analía, habías sacado el mic, ¿querías decir algo? No, porque tengo una duda. Está subido el cuadernillo, pero no el texto de que hablaste hoy. Ya está Ah, subido el texto también. ¿Lo subieron recién? Sí, sí, está subido, lo acabo de ver. recién. sí, recién. Recién. Yo podría decir que se ha subido hace una semana y hacerme la tonta, pero no, mentira. No estaba subido antes. Bueno, vamos a estar bien, va a estar bien. Nos vemos el miércoles que viene. Siempre está mi correo a disposición. Ustedes creo que lo pueden ver desde el campus, mi correo, o hacerme cualquier pregunta. De todas maneras, también vamos a abrir un foro para consultas sobre el examen, así que sobre la entrega del trabajo. Así que ahí cualquier cosa también estoy a disposición. Saben que desde el campus le pueden mandar mensaje a Natalia. Es Natalia Magnético, le escriben, aprietan el nombre y le pueden mandar un mensaje a través del campus y ella va a estar respondiendo. Así que, bueno, nos vemos el miércoles que viene. Y el lunes revisen el campus, que van a estar subidas las consignas del trabajo práctico final. Así, bueno, lo pueden ir viendo, lo pueden ir dialogando entre ustedes. Y el miércoles pueden sacarse todas las dudas. Gracias. Gracias a ustedes. Descansen y estudien. Muchas Lean. gracias. Chao.